Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu llave al éxito, esta vez desde Málaga, de la capital de Costa del Sol. Les traemos un especial navideño. Sí, nos faltan los gorritos, pero vamos a hacer un poco de balance de lo que fue el año, las cosas positivas, negativas y qué se espera en este 2026 que pueda llegar a pasar en España y bueno, en esta ciudad que tanto queremos. vamos a dividirlo en 4 puntos esenciales que, a mi entender, y lo que hemos estado conversando últimamente, Cristian, es precisamente lo que más ha suscitado polémica, lo que más ha preocupado al que hace vida en Málaga e incluso lo que más interés demanda actualmente. La primera para mí es cómo se comportó el comprador extranjero, llamémoslo así, ese inversor o esa persona que no hacía o no hace vida en Málaga de manera habitual y que descubrió esta joya y dijo, aquí me quedo, aquí voy a vivir o voy a pasar un tiempo de vacaciones prolongado, mi segunda residencia, voy a invertir en una vivienda. ¿Qué crees o cómo crees que cierra y transcurrió todo el 2025? Bueno, el tema extranjero viene con una demanda altísima. Málaga se posiciona como una de las mejores ciudades del mundo, lo dijeron en el 2023. Y a raíz de eso y de la pandemia no para de llegar gente nueva. Tenemos muchos amigos ahora que vienen británicos, nórdicos, holandeses, alemanes. El otro día en Pedregalejo veía, ahora en diciembre, gente bañándose en la playa, no agarrando el sol, no jugando en la arena, no, directamente metida en el mar, no los pies, no, completo. Y claro, después tú reflexionas sobre eso y dices, aquí para nosotros, capaz durante el día 17, 19 grados. Sí. Para ellos es el verano. Para ellos es verano. Van en pantalones cortos, en camisa manga corta, porque para ellos eso es un clima veraniego. Ellos están acostumbrados en invierno a -5, -20, -10, en unas primaveras y unos otoños con 5, 10 grados. Entonces, obviamente, vienen acá, encuentran una ciudad que se ha ido transformando y modernizando, un clima que es fantástico, la joya de la corona, pues aquí me quedo. Claro. Y para el 2026, en ese aspecto, lo que va a estar pasando que el gobierno se enteró de todo lo que está pasando. Entonces cree que uno de los grandes culpables es el turismo y el extranjero que está comprando mansalva. Ya. Entonces les van a poner algunas limitaciones, ya pasó con las Golden Visa. Sí. ¿Sabes que esos son modelos extraídos también de otros países? Sí, como Bélgica puede ser. Bélgica, Canadá. Canadá llegó un momento que prohibió directamente la compra a extranjeros en ciertas zonas del país, salvo que residieras allí de manera habitual. Claro. Pero a mi entender, como la mayoría de los gobiernos hace, que es lo más lamentable para mí, aquí se están ocupando de lo urgente y no de lo importante. De lo importante, claro. Ok, a mayor grupo o mayor número de compra de un extranjero con mayor poder adquisitivo, encarece la vivienda en Málaga. Eso estamos totalmente de acuerdo, ¿vale? Pero si tú tienes una oferta de viviendas de manera constante o una base sólida para sacar al mercado, no habría, digamos, este tipo de inconvenientes o se reduciría el impacto en los precios. Tenemos, si nos vamos a 5 o 6 años atrás, te hablo de 2019-2020, el precio de la vivienda estaba a niveles normales, sí, por llamarlo de alguna manera. Tenemos un ascenso, pero exponencial, sostenido y exagerado en los últimos 5 años. Todo es cíclico.
como dice la canción, todo lo que sube tiene que bajar. La ley de verdad. Llegará un punto en que precisamente este aspecto se vea diezmado. No sabemos cuándo. No sabemos cuándo, y no va a ser un gran impacto, a mi entender, como en crisis pasadas, porque Málaga sigue siendo sostenida precisamente, por ejemplo, con personas extranjeras. Ahora, si tú tienes una ciudad, llamémosla Málaga, porque hacemos vida acá, sí, donde no tienes suelo para construir, donde te es imposible llevar a cabo un plan de viviendas, tienes dos opciones: o tomas restricciones abruptas y de alguna manera extremas, o buscas liberar suelos, incluso las periferias, para ir construyendo de manera sostenible, de manera constante, y sobre todo de hacer las planificaciones prudentes para temas como transporte público, centros de salud, colegios, planificación, porque lo hemos escuchado de gobernantes que dicen, bueno, pero no está mal vivir en los pueblos. Es que yo viviría en un pueblo encantado, una casa con jardín, con el huerto, pero entonces después el colegio a 20 kilómetros de distancia, claro, el centro de salud a 15 kilómetros de distancia, las vías en estado precario, no hay sistema de transporte público constante. Entonces, ¿cómo puedes ofrecerle una calidad de vida a los que hacen presencia en Málaga? Claro. Que tu discurso es, me da igual, porque aquí el que va a venir es el turista que me deja el dinero. Creo que estás totalmente equivocado, porque entonces estás denigrando y expulsando a la gente que incluso te vota y te votó, claro, por el beneficio meramente económico. Y es allí donde no debería haber, pero ni debate. Eso es imperdonable. Totalmente. Así que bueno, el alquiler, el gran tema del año, yo creo que es el que está en todos los diarios. Tengo entendido que antiguamente el tema de la vivienda y el alquiler no era lo que más le preocupaba a la gente. Tenía otras preocupaciones, quizás su trabajo, la economía, pero hoy es el tema que más se debate en todos lados. Yo voy por la calle, escucho a la gente hablando de precios. Y no es de ahora, estamos hablando de hace 2-3 años para acá. Empezó, bueno, pospandemia, como hablamos siempre. Sí. Y hoy en tema, yo creo que voy a hablar con 15-20 personas por día pidiéndome alquiler solamente. Sí. No se puede ayudar a todos y uno trata de concientizar a la gente cómo está la situación, pero la verdad que a raíz de la vivienda y todo esto que hablamos con el turismo, está creciendo de una forma exponencial. Siguen sin haber leyes que protejan a los propietarios, se siguen retirando viviendas del mercado. ¿Y qué opinión tenés con respecto a eso? Yo, si esto continúa así, veo un panorama muy oscuro. Muy oscuro, muy hostil. Porque va a hacer que los que vivimos de alquiler lleguemos a echar mano del crédito de consumo para poder llegar a fin de mes, y ahí se va a ir todo. Ahí se explota. Exacto. Si tú tienes una unidad familiar de 2 personas con 2 ingresos fijos que ronde per cápita los 1.200 euros, que es el promedio actual, sí, el promedio de las nóminas, y el 50% o el 40% se te va solo en el pago del alquiler, ya eso es una señal de alarma. Ahora, si tu unidad familiar está compuesta por 3 personas, pareja y un niño, o una persona dependiente mayor que no genera ingresos, o por 2, ya esos ingresos se van a ver diezmados. Porque a eso le tienes que sumar el colegio, si pagas el colegio, lo que necesites para, o sea, actividades escolares, sí, la manutención, la ropa, etcétera. Todo ese cúmulo de gastos
y tú 50, 40, 60% de ingresos sigue siendo destinado al alquiler, la fórmula del desastre. Eso va a reventar en algún momento. No, yo creo que es uno de los... Lo veo incluso más difícil que solucionar el tema de la compraventa de vivienda. Claro, pero si no tienes oferta en el mercado, si no salen las grandes constructoras, más allá de construir, a ofertar esas viviendas en alquiler, pero sigue el problema del precio tensado hacia lo alto. Porque si tú construyes para vender al inversor, que después lo va a alquilar a precio de mercado, sigues manteniendo la burbuja. Sí. La sigues alimentando. Si tú no le pones coto a eso, viene el inversor, dice, vale, salieron 1000 viviendas. 400 son de particulares que van a vivir allí y 600 son de personas que compran para alquilarla, pues ¿qué va a pasar? Que el precio o se va a mantener o va a seguir subiendo y se va a normalizar esto. Y si se normaliza esto, repito, es la fórmula del desastre. No ahora, porque la historia es cíclica, pero estamos en tiempos dulces. O sea que decís que puede llegar a ser mucho peor esto en 1 o 2 años. Si no entra más vivienda en el mercado de alquiler, los precios van a seguir, repito, tensionados. Sí. Entonces, si no hay más oferta, al menos vas a tener que anular, como es lo que está buscando el gobierno, muchos alquileres turísticos, a ver si el propietario se ve forzado a colocarlo en el mercado de larga temporada, pero el propietario que va a decir, tu Estado no me respaldas, tu Estado no me protege ante los ocupantes, ante los inquilinos que impagan, etcétera, etcétera. Yo cierro a cal y canto el piso y no lo ofrezco en el mercado. Prefieren tenerlo vacío. Exactamente, entonces tu Estado, ¿qué va a hacer? ¿Me va a obligar a mí a colocarlo en el mercado? No lo hacen ni siquiera con los fondos de inversión, ni incluso con los grandes, cuando antiguamente los bancos eran los grandes tenedores, claro, que compraban no compraban, obtenían del impago de las hipotecas y todo lo demás, los desahucios y los embargos. Ese tipo de producto no lo puede hacer con un propietario particular y sería muy injusto. Tú como gobierno, como ente estatal, tienes que darle una solución no solo a los inquilinos y a los que necesitan una vivienda de alquiler, sino al propietario también. Total. Si la inflación se controla y después comienza a bajar, si el nivel de vida se reduce en cuanto a lo económico, un propietario capaz no va a necesitar alquilarlo en 1000 euros. Un 700 le sirve. Hace 5 años le servía, hace 6 años, que era la normalidad. Pero ¿qué pasa? Ahora también ha subido la vida, ha subido todo, se ha encarecido de manera abrupta cualquier tipo de servicio y el mercado ha derivado en esa explosión de precios. Entonces, si van a seguir sosteniendo eso, para mí, repito, es la fórmula del desastre. Es un combo letal que vamos a ver qué pasa. Vamos ahora con otro punto fundamental, Cristian, para mí en el 2025 y lo va a seguir siendo en el 2026, que es la oferta insuficiente de la vivienda en Málaga. Repito, la base o el gran culpable a mi entender es que en años aquí no se construyó absolutamente nada. Y Málaga se puso de moda, Málaga explotó para que fuese un nicho para vivir o de segunda residencia y vacacional de los extranjeros y cogió de sorpresa al gobierno o a los entes oficiales que se tienen que encargar del tema de la vivienda en Málaga. Los agarró desprevenidos totalmente. Es un caso que ya lo vivieron ciudades como Barcelona, pero Málaga no estaba preparada para esta bomba explosiva. No. Y capaz nadie, pero yo creo que se tardó mucho tiempo en tomar los correctivos. Sí. Y cuando vas a tomar los correctivos, entonces ahora quieres intervenir.
a machetazo limpio del Sí, mercado. Y aparte, eso no está bien. una obra nueva tarda entre 2 y 3 años en terminar y estar lista. Tema burocrático. Y el tema burocrático, que hay un montón de trabas, papeles, impuestos, el costo del suelo. Si hablamos de la garantía de un particular que tiene que ser respaldado por el Estado, por el sistema judicial, etcétera, para ofertar una vivienda y sentirse seguro de alquiler de larga temporada, imagínate para una empresa constructora que te vaya a edificar unas 200 viviendas. Por eso. Queda totalmente. Nosotros hablamos mucho con constructoras. Comienza el proyecto. Ya te tienen hasta un dinero, tienes que... Luego viene la permisología. Claro. Y ahora vamos a que hace poco salieron noticias, no sé si los pudiste leer, que las personas que se encargan, en este caso, de dar ese tipo de permisología, de hacer esos estudios, que el ente se llama Urbanismo en Málaga, los trabajadores dijeron que están saturados completamente, que necesitan más personas para que puedan ejercer una labor y agilizar, una mejor labor y agilizar los procesos, y hasta ahora no se ha conseguido ningún acuerdo. Pero no solo pasa con urbanismo, porque ya, no sé, por citar un ejemplo muy conocido, el sistema de sanidad pública. Manifestaciones, médicos, enfermeras, falta de personal, explotados, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ese caldo de cultivo que también genera el malestar de la vivienda está causando mucho inconveniente y malestar en el malagueño. Está causando mucho daño y vamos a ver qué pasa, cómo sigue esto, pero no, la gran demanda que hay, la cantidad de nueva gente que está viviendo, no solo inmigrantes, sino gente del interior que se desplaza hacia Málaga, hacia las grandes ciudades, no llega la demanda que hay para cubrir todo lo... La oferta, claro. ¿Y cómo ves el 2026 en ese aspecto? O sea, ¿cómo crees que el año que viene se va a presentar ese tema en específico? Yo creo que va a haber movimientos migratorios dentro de España, de Málaga. La gente, como hablamos hace un rato, va a empezar a migrar a los barrios aldeanos, en la periferia. La ciudad va a quedar dedicada más a actividades turísticas, pese a las limitaciones. Y todos los condimentos están dados para que sea un combo letal que pueda explotar en cualquier momento y grave. No hay ningún indicador que diga que esto puede llegar a cambiar en el corto. No, y lo comentamos anteriormente, pudiéramos hacer una campaña, el gobierno pudiera hacer una campaña de vamos a repoblar los pueblos, que de hecho la hay en alguna en Italia sobre todo. No, y aquí también, en algunas locaciones, algunas provincias, etcétera. Fantástico. Pero ¿qué incentivos me das más allá de lo económico para yo repoblar un pueblo? Y te tiene que dar... Me das una casa o una casa, piso, te dan un salario, te dan un trabajo, te dan... 1.000 euros o gratis y yo la reformo y me das la propiedad, el título de propiedad de la vivienda. Perfecto. ¿Y qué más? Porque si yo me enfermo necesito un centro de salud cerca. Si yo como necesito un supermercado cerca. Entonces, si tú quieres realmente solucionar el problema de la vivienda, abócate de manera efectiva a encontrar no una solución, sino varias. A ampliar el menú, claro, la carta, y decir, bueno, mira, si quieres irte a un pueblo, tienes estas opciones y vas a tener una calidad de vida sostenible y real. Si quieres quedarte en la ciudad, tenemos esta cantidad de viviendas nuevas que vamos a sacar al mercado. No solo puede ser, bueno, ahí están los pueblos, vaya, repuebla los pueblos. Como si fuera algo tan fácil. ¿Por qué no te vas tú a los pueblos? Claro. Ya está. Coger el coche, tardas 45 minutos en la carretera haciéndote la señal de la cruz en cada curva. Ve a coger el coche cada vez que tenga que llevar a los niños al colegio 25 minutos. Porque es muy fácil. Muy fácil de
decirlo de la boca para afuera, pero ya hacerlo, vivir en la piel, estar en el trabajador, en la gente de día a día. Tú sabes la cantidad de turistas que yo conozco que vinieron a vivir a Málaga por el tema del clima y la ciudad, porque teletrabajan, incluso familias enteras que migraron a Málaga. Y que se jubilan. Y que se jubilan y vienen para acá. Tú sabes esa cantidad de gente, lo feliz que estaría en los pueblos aledaños a Málaga, en las afueras. Sí. Encantado. Que dicho sea de paso, muchas de esas personas comenzaron a comprar viviendas en los pueblos y ahora antes una casa en un pueblito que te costaba, no sé, 70.000 euros, ahora te cuesta el doble. Claro. En diseminados, en sitios rústicos, etc. Pero digo, tú imagínate esa oferta bien expuesta. Sí, bien dirigida. De manera consciente y eficaz, lo atractivo que sería para una persona que de repente está cansada de vivir en el centro histórico, a irse a un pueblo tranquilo con su familia, con sus hijos, o con su pareja, o solo. Sí. Ese es el tema. Y ya para cerrar, porque hay que, creo que, culminar con un punto que siempre va a ser álgido, sobre todo no solo en el cierre del 2025, pero sino en el 2026, ya en el 2027 irá quedándolo. Sí, irá ya hacia abajo, diría yo, que es el precio de la vivienda de segunda mano en Málaga. Ese tema. ¿Qué tal el 2025, Cristian? Cuando vivimos un 2024 con subidas tremendas. Bueno, tenemos récord histórico este año. Exactamente. Superamos los 2.100 de metro cuadrado. Exactamente. Récord que se había alcanzado en la burbuja del 2008. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Hace casi 20 años, por eso yo siempre digo que la historia es cíclica, Sí. hace casi 20 años se llegó a ese hito histórico y ahora actualmente se ha superado. Para los eruditos o historiadores, este año va a quedar grabado precisamente por eso, en cuanto a los precios de la vivienda de segunda mano. Pero, ¿cómo crees que se vaya a plantear en el 2026? A ver, vamos por partes. Yo creo que va a seguir todavía los precios a la alza, la demanda sigue siendo muy alta, Sí. la oferta súper escasa, resumiendo todo lo que hablamos antes, la construcción lenta, la burocracia lenta, los impuestos, las nuevas prohibiciones, pero todo es cíclico, todo lo que sube baja. Va a haber una corrección dentro de 1 o 2 años, se estima. Más o menos el año que viene se espera subidas entre el 5 y el 7. Okay. Estuve viendo. No va a ser igual que el 2008, que hoy esta vez los bancos están mucho más estables, mucho más sólidos. Para eliminar el fantasma de todo el mundo que piensa que es igual. No, eso no, eso es irrepetible. Por eso mismo. Pero Va a haber una caída más suave, se espera. yo te digo lo que yo percibo, o lo que he percibido este 2025 y lo que percibo para el 2026. Este 2025 sí, hubo un aumento, pero menos acelerado, menos violento que en el 2024. Si comparamos, Cristian y amigos del podcast, el precio de la vivienda de segunda mano en Málaga en los últimos 8 años ha subido 70%. Insostenible. De media. Y lo más acelerado, ese 70%, ha sido en los últimos 5 años. Entonces, para el 2026, yo no veo o no entiendo que hayan bajadas abruptas de precios. No. Pero sí creo que va a comenzar una estabilidad. O sea, unos ajustes que el propio mercado los va a ir haciendo, donde va a seguir la demanda de vivienda, Sí, pues. pero ya no va a ser como se percibía anteriormente, o se ha percibido hasta ahora, sobre todo de, me da igual, lo compro. Sí, por videollamadas, sin ver. O al precio
al que remate. llamo yo un disparate. No, ahora va a ser ese comprador o ese que demanda vivienda más consciente, Sí. más cauto, más negociador, y mientras más se vaya negociando el precio, eso va a ir bajando. Total. Yo opino lo mismo. Obviamente el precio de la vivienda, y es ahí donde yo creo que pueden llegar los ajustes del mercado. Pero repito, debacles, salvo catástrofes como una guerra, etcétera, pero debacles tan violenta como la crisis post-burbuja del 2008. No, eso no va a pasar. No. El comprador está cansado que le vacilen con el precio, de que Eso le, ya le es- pidan lo que quieran. Claro. Pero como decís, entre el turismo, que va a empezar a sentir las regulaciones, la compra extranjera y el español y el malagueño de pie, que cada vez le cuesta más con su hipoteca, con sus ahorros, llegar a un piso, va a haber un limbo que yo creo que se va a empezar a corregir y a estabilizar el mercado solo. Y también entendamos algo. Ahora que mencionas la hipoteca, se siguen firmando hipotecas. Sí, Y se van a seguir firmando hipotecas porque obviamente quien pueda acceder a una vivienda donde la cuota mensual de la letra de la hipoteca le quede en 800 euros, 750 o incluso 900, dice, bueno, ese es el promedio, el precio promedio de la vivienda de alquiler. Sí, Prefiero sí, pagarlo, sí. pero para mí. sin duda. Ahora, ¿cómo crees que puede sostenerse en el tiempo esos precios de hipoteca o de alquiler cuando un salario promedio son 1.200 euros? Es un gran Porque dilema. tenemos una inflación de cerca del 40% en los últimos 10 años. Es que en algunos productos o en la Una de mayoría las cosas ellos. que habría que mejorar es el tema de la calidad y de los salarios, que va muy lento, la verdad. Siempre se dice que los salarios van por escalera y la inflación va por ascensor. Exacto. No, la inflación va en cohete Sí. y la subida de salarios va en burro. Pero si no se encuentra un equilibrio, va a haber... Estaba conversando con un economista hace poco y decía que no se está colocando la lupa en el tema económico donde se debería, y él se está preocupando mucho por cómo está creciendo el crédito al consumo de manera exponencial. Cuando él hablaba de crédito al consumo se refería a créditos personales, Claro. a tarjetas de crédito, a microcréditos para poder incluso llegar a fin de mes, comprar comida, cualquier imprevisto. Porque, Necesidades básicas. Ya no estamos exacto, metiendo. porque él decía que estaba haciendo un estudio donde las personas estaban echando mano de tarjeta de crédito o incluso de préstamos, pero para imprevistos básicos donde antes no era necesario. Porque claro, ahora ese ahorro o esa capacidad de ahorro que tú tenías se la dedicas íntegramente a completar el alquiler. Claro. Esa subida que significó. Entonces, allí para mí puede haber un inconveniente mayor en la Sí, sociedad. sí, sí, total. Así que bueno, Bueno, Cristian, damos por finalizado este episodio. Espero que les haya gustado. recuerden compartir, darle like, comentar. Todo nos Y- apoya para seguir estando con esto. Claro. Que tengan un gran 2026. Esperemos que la mayoría de las cosas que dijimos no se cumplan, la verdad, y que mejore todo. Pero bueno, gracias por estar y nos vemos la próxima. Ya saben, suscríbanse, compartan. Un excelente 2025 y un mejor 2026.